Sí, doctora, Sí, te escucho profe. perfectamente. Bueno, porque me es difícil un poquito así. Bueno, la idea un poquito de hoy es brindarle una oportunidad de repaso de las cuestiones esenciales para el examen, sea libre, sea final, lo que ustedes sean. Incluso tuvimos la experiencia la otra vez de una alumna que ya había aprobado la materia, igual ingresó a la clase. Así que esperamos 2 minutos y vamos a arrancar este repaso en 1 hora. Primero yo le voy a dar un pantallazo de algunos temas esenciales para esta parte del examen, digamos, y después, si surgen algunas preguntas de contenido, se las voy a contestar. No procedimentales, ¿eh? ¿Se entiende? Si alguien tiene algún tema, lo apunta y le doy la palabra. Profe, ¿puede ser lo del régimen de los regímenes? No te escucho yo, Brenda. No te escucho yo. No sé cómo hacer. Yo sí la escucho. ¿Vos no escuchás, Sonia? Muy bajo, por eso les preguntaba si ustedes me escuchaban a mí. Yo casi no escucho. No, o sea, a vos te escucho perfecto, Sí, tengo puesto al evidentemente. máximo. No, quizá El algún audio. problema. Quizá un problema Tengo con al tu audio. máximo. Yo la no escucho. Me van a tener que escribir por chat a mí, porque no escucho nada. Bien, ¿vos encontraste cómo compartir pantalla? A ver si puedo abrir el PowerPoint. Sí, Ahí. si no, pruebo yo. ¿Se ve el PowerPoint, Vicky? No. Ay, a ver. No escucho. ¿Qué puede ser, che? Quizá podemos pasar por el chat el PowerPoint. No sé si se veía no sé, como estoy con un problema de audio, yo no lo escucho a ustedes, ¿sí? No la escucho. Tengo a la profesora, a ver. Entonces, nosotros te escuchamos perfecto, Sonia, así que si querés arrancar. Bueno, Sonia, tengo varias si querés. dificultades hoy. La profe Natalia está con problemas de red, que ya se va a desconectar en cualquier momento. Y Victoria está con problemas, está con el celular. Daniel, ¿vos me podés pasar un WhatsApp, por favor, a mi teléfono por si por cualquier cosa? Porque yo solamente le voy a poder leer por chat. Y la primera cosa que quiero, pongo acá mi teléfono. 4659. O Dani o Romina Salva, creo que me tiene agendada. ¿Me puede poner un mensajito? Sí, no hay problema. No por nada de lo que ustedes me digan, no sé qué puede ser. Sonia. O sea, por lo menos lo bueno es que ustedes sí me escuchan a mí. Te escuchamos. ¿Vos me escuchás? Quiero saber si puedo, si abro el PowerPoint, si lo ven. A ver, una ventana o toda tu pantalla sería. ¿Toda la pantalla? No. Compartir pantalla. ¿Cómo es?
poner el PowerPoint, que creo que no sé cómo es la manera. Parece que lo tengo que abrir. Ahí. Si alguien me manda un mensaje, si lo ven. ¿Se veía o no el PowerPoint? No. Me enseña porque como no lo escucho. ¿Se vio el PowerPoint en algún momento? ¿No? No. No sé qué tengo que tocar. Lo tengo acá. No me acuerdo. Bueno, a ver. Voy a dar, no sé cómo hacerlo. Me acuerdo que era compartir acá abajo, pero algo pasa. Presentar pantalla. Toco ahí. ¿Y qué toco ahora? Anda a tu Power. Presentar pantalla ya toqué, pero no sé. No sé a quién de ustedes le puedo mandar el PowerPoint de repaso. O cómo podemos hacer, porque quiero darle la clase, digamos. Sonia, ¿me escuchás? Al estar muda, sin audio yo, que no sé por qué, no puedo hacer nada. No sé cómo solucionar. Bueno, después lo pondremos no sé, en algún lado. Ahora voy a ver con Victoria dónde se lo puede poner o con alguno de ustedes que me escriba. Ahí me escribió Romina. Romina, ¿te puedo pasar después el PowerPoint y vos lo distribuís? No escucho a ninguna persona yo. Solo leo el chat. Yo, profe, también. ¿Y ahora? Profe, si me lo pasa, también puedo distribuirlo si quiere. Bueno, escuchen. Romina, que está acá, se va a comprometer a pasarle a ustedes, ¿sí? Voy a dar la clase sin poder, a ver, ahí ustedes no ven nada del PowerPoint. ¿Y a mí me ven? Si yo abro el PowerPoint, igual me ven a mí. Bueno, yo preparé los temas, así que yo me voy a guiar por el PowerPoint, porque encima que estoy sorda, digamos, bueno, una forma de experimentar lo que es la persona con discapacidad auditiva la estoy viviendo yo. Entonces voy a tener empatía y voy a tratar de darle lo que preparé para hoy. Arrancando por recordarle, digamos, que preparé los temas centrales de la unidad 1. El tema más importante de la unidad 1, el que se los pongo, es recordarle que ustedes para un examen tienen que estudiar la bibliografía obligatoria, que es el manual de Derecho de Familia de la doctora Marisa Herrera, Natalia Latorre, Silvia Eugenia Fernández, pero que también pueden rendir y aprobar la materia con el código comentado de InfoUse de la doctora Herrera, el doctor Picasso y el doctor Caramelo, y que ustedes al ingresar a los apuntes de la cátedra tienen marcado cuáles son los temas fundamentales del código que ustedes tienen que estudiar, que es el título preliminar del libro primero, el título 1, los capítulos 1, 2, el libro segundo, el libro sexto. O sea, no crean que van a aprobar familia si ustedes no saben el título preliminar, el libro primero, la parte relativa a capacidad, la parte relativa a personas menores de edad, y el libro segundo y algo del libro sexto, que es Derecho Internacional. Entonces ustedes tienen que saber esto. Luego,
que nosotros hablamos de derechos de las familias. Entonces yo les pregunto a ustedes, como mis alumnas o alumnos, ¿qué concepto de familia podemos dar que responda a tu formación convencional constitucional en la República Argentina? El concepto de familia que la cátedra les propone a ustedes es el que está en el decreto 415 del 2006. El decreto 415 del 2006 se lo hace para reglamentar la ley 26061. La ley 26061, el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que crea todo este nuevo tratamiento de los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad de derechos o con derechos vulnerados, tiene el mejor concepto de familia que nosotros podemos hablar. Y cuando yo les pido, denme un concepto de familia que tenga respuesta desde el marco convencional constitucional, quisiera que me den este. En el decreto dice que se entiende por familia o núcleo familiar, el grupo familiar de origen, el medio familiar y comunitario, la familia ampliada, o sea, no solo los progenitores y las progenitoras, sino las personas vinculadas con niñas, niños y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad, por afinidad, otro miembro de la familia ampliada, y también incluso miembros de la comunidad, que para ese niño, niña, adolescente representen a alguien con quien tengan vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Entonces, necesito que lo estudien ahora en el PowerPoint, que se lo vamos a poner. Les quiero aclarar que todo este material del PowerPoint de repaso, ustedes lo tienen como material de la clase. Luego también hacer hincapié en el tema del concepto de derecho de familias. ¿Cuándo, en qué momento el derecho de familia se constituye en un derecho autónomo a tal punto que lo dictamos como una materia especial, donde hay especialidad en derecho de la familia? De hecho, ustedes tienen la suerte que las profesoras que estamos integrando en la cátedra somos especialistas en derecho de familia. Entonces quiere decir que tenemos esta idea de un derecho que tiene para mí tres patitas. Un derecho que no son solo normas, sino que tiene que ver con la realidad social, por eso es dinámico, y que tiene que ver también con los valores en juego en la sociedad en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Y luego las normas. O sea, nosotros les hablamos a ustedes y nadie puede hablar de un derecho de la familia en plural sin esta mirada desde la filosofía trialista o de la filosofía integrativa del derecho. Entonces ustedes, cuando la cátedra les pregunta un concepto del derecho de las familias, a mí me gustaría que puedan manejar el concepto de la cátedra, que es el conjunto de realidades sociales captadas por normas nacionales, internacionales y locales, específicas que, teniendo en cuenta los valores en juego de la sociedad en un tiempo y espacio, regulan la vida en común, los efectos y relaciones que pueden haber entre los distintos miembros de la familia, tanto personales como patrimoniales, de acuerdo a la complejidad de las relaciones en cada caso. Y ahí, en la unidad 1, para mí lo más importante es que ustedes no pueden omitir es la constitucionalización del derecho de la familia. Escuchen una cosa graciosa que nos pasó. Yo pongo en el Facebook donde pude, le quisimos avisar que ustedes tenían esta clase de apoyo y le vamos a dar lunes y los alumnos de asociación, y me escribió una alumna de Derecho Constitucional si no había clase de apoyo. No le digo, eso depende de cada profesor. Pero a mí me preocupa seriamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las dos últimas materias del derecho civil la van a tener con esta profesora que se forma en un derecho que a partir del 2015 es ineludiblemente desde el marco convencional constitucional. Por eso nosotras, como cátedra, les hablamos, les explicamos, les constantemente les decimos que nadie puede aprobar esta
materia si no sabe las convenciones que son derechos vigentes en nuestro país. Entonces, la Constitución, cuando yo le pregunto, ¿qué es la constitucionalización del derecho de la familia? La constitucionalización del derecho de las familias es que en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1, dice justamente que los casos que este código regulan se van a resolver teniendo en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional. Yo no les quiero dar ahora derecho constitucional, pero ustedes tienen que saber que hay instrumentos internacionales universales, instrumentos internacionales regionales, que son los interamericanos, y que no todos los instrumentos internacionales de derechos humanos están con rango constitucional. Nosotros le hacemos hincapié en los de rango constitucional, que atienden a nuestra materia. Luego las leyes especiales. Ustedes saben que en esta materia tenemos un montón de leyes especiales, y que por esas leyes especiales es que esta materia es tan apasionante, tan dinámica, tan necesaria, que ustedes la tienen que estudiar con amor. Entonces, cuando yo les pregunté qué significa la constitucionalización del derecho de la familia, tienen que leer, estudiar, aprender, comprender el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Y tienen que saber lo que dice el artículo 75, inciso 22, que entre las facultades del Congreso de la Nación está aprobar instrumentos internacionales. Escuchen la palabra que yo uso, instrumentos internacionales, porque algunos son tratados, otras son convenciones, otras son declaraciones. Entonces, si ustedes van afinando la terminología, ya casi colegas, esta materia, ustedes saben, ¿no? La materia avanzada, necesito que sepan los expresamente numerados en el 75, inciso 22, los 11, contando el protocolo, y además saber que en el siglo XXI se incorporaron otros tratados de derechos humanos de rango constitucional. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad del Crimen de Guerra y Lesa Humanidad del 2003, 2014 la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y el año pasado la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de Personas Mayores. Estos cuatro es como si estuvieran escritos en el 75, inciso 22. Es decir, son expresos, ¿me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos tienen el mismo rango que la Constitución. Obviamente, cuando vamos a la unidad 1, ustedes al hablar de convencionalidad, constitucionalidad, vamos a hablar de perspectiva de género o de enfoque de género, como a mí me gusta decir, así como podemos hablar de perspectiva de vulnerabilidades o enfoque de vulnerabilidades, que son miradas que abarcan los derechos de las personas que se encuentran en algún tipo de situación que les puede resultar una disminución de las posibilidades en orden a la igualdad de derechos que tenemos las personas, sea que nuestro género sea masculino, femenino, un tercer género, sea que tengamos 25 años o 95 años. Entonces, esto también hace a esa convencionalidad, constitucionalidad. Ustedes saben que también en la unidad 1, ¿cuáles son las características de los procesos de familia? Es cómo hacer valer los derechos en las distintas temáticas del derecho de la familia, que es una parte que cada una de las provincias se reservó y que por eso las provincias como el Chaco, por ejemplo, Corrientes, tienen un propio código procesal de niñez, adolescencia y familia. Y esto tienen que valorarlo. Alumnas y alumnos que son del Chaco o que son de Corrientes tienen, cuando llegamos a la última bolilla, unidad para rendir, que hablamos de los procesos de protección de las víctimas de violencia, tienen que saber los procesos de su propia provincia.
proceso de familia que nosotros les enseñamos y queremos que ustedes valoren, justamente es entender que los procesos de familia tienen siempre primero una instancia de conciliación, una búsqueda de la mediación y de los otros medios alternativos de resolución de conflictos como primera prioridad. También tenemos que tener en cuenta que en el derecho de familia tenemos que manejar no solo el proceso judicial, por decirlo de alguna manera, que sería el de los juicios propiamente dicho, sino otros procesos administrativos, como son los previstos en la ley 26061, que es un proceso específico para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso cuando llegamos a esta ley, yo les pregunto, ¿cuáles son las medidas que puede tomar el organismo local a cargo de la protección de derechos? Y ustedes tienen que diferenciar las medidas excepcionales de las medidas ordinarias de protección. Bueno, llegamos a la unidad 2, que habla de matrimonio. En esta unidad 2 para mí es sumamente importante que ustedes sepan que nuestro país, reconociendo la diversidad de proyectos familiares, ha regulado tanto el matrimonio como el matrimonio es aquella relación interpersonal de dos personas, de diferente o del mismo sexo, no nos importa, dos personas que se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, en la convivencia, en el deber moral de fidelidad y que se deben prestar asistencia mutua. ¿Qué es lo que caracteriza el matrimonio? Ese proyecto de vida en común. ¿Qué va a ser lo que caracteriza a las uniones convivenciales? El proyecto de vida en común. Necesito que mis alumnas y alumnos sepan que son dos formas familiares que tienen en lo que las define. Estas personas se reúnen justamente se reúnen para tener un proyecto de vida en común. Nada más que en el matrimonio, ese proyecto, en caso de no llevarse adelante, de querer terminarlo, va a requerir de una sentencia de divorcio y de las uniones convivenciales, de acuerdo a sus características o al tipo de unión, va a requerir de un cese de la unión que no es que no es justamente esta reformal que es el divorcio, el matrimonio. ¿Cuál es la característica de la unión convivencial? Que está basada en una relación afectiva singular, por eso dije la dos, pública, que parezca apariencia de matrimonio sin ser matrimonio. Notoria, estable, porque requiere de 2 años o más y que tienen ese proyecto de vida en común. Cuando demos en la unidad 3 o 4, en la 3, uniones convivenciales, yo necesito mucha claridad de eso, porque nosotras queremos que nuestros alumnos y alumnas sepan que sigue habiendo la posibilidad de tener una unión convivencial y no registrarla, o tener una unión convivencial y registrarla. Por supuesto, hablando de uniones convivenciales, ustedes saben que la cátedra, tanto de familia como sucesiones, utiliza el lenguaje técnico actualizado. Código Civil y Comercial 2015, convenciones de derecho del niño. Es decir, si una persona me habla del menor o me dice el niño para una persona de 15 años, yo digo, este alumno no puede aprobar la materia. ¿Por qué no puede aprobar? Porque denota una ignorancia de un tratado de derechos humanos básico, como es la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ustedes saben eso, porque se lo hemos repetido cada clase, cada práctico. Lo mismo sucede con las uniones convivenciales. Un alumno o alumna que pasó por nuestra cátedra no puede salir y decirlo concubino, porque para mí eso denota un lenguaje que ha quedado por lo peyorativo y discriminatorio fuera del Código Civil y Comercial. Entonces ustedes tienen que hablar de uniones convivenciales y saber que hay uniones convivenciales simples que no se registran en ningún lado, que hay gente que tiene uniones convivenciales antiguas y que tiene una información sumaria, una declaración en un escribano, que son una pareja que comparten la vida, que tienen hijos en común.
Hoy en día los organismos como ANSES, INSEP, Instituto de Vivienda, aspiran a que el que quiera registrar la unión lo haga en el registro civil. ¿Por qué en el registro civil? Porque hay un libro especial. El Chaco fue una de las primeras provincias que tuvo un decreto que modificó el registro civil, y cuando entró en vigencia el código, el Chaco ya tenía un libro para registrar uniones convivenciales. Ustedes saben que las uniones convivenciales dan la posibilidad de hacer pactos y esos pactos ser inscriptos. Esa es una gran novedad porque nuestra legislación regula las uniones convivenciales de manera diferente al matrimonio. Aunque hayan estado conviviendo 40 años, no es lo mismo que el matrimonio. Y una de las compañeras alumnas había dicho que le costaba entender la compensación económica y la diferencia que es entre compensación económica del matrimonio y de la unión convivencial. Básicamente, tienen la misma estructura. ¿Qué es la compensación económica? Es una institución propia que tiene una sola naturaleza jurídica, y la naturaleza jurídica es equilibrar el desequilibrio económico manifiesto que se genera en una pareja a partir de la ruptura o del cese de la unión. Es decir, tanto para el matrimonio en caso de divorcio como para las uniones convivenciales en caso de cese de la unión, sea por ruptura o cese de convivencia o por muerte, aquí una gran diferencia. Lo que va a hacer esta figura es equilibrar ese desequilibrio. Por eso en la compensación económica nosotros les insistimos mucho que hay una mirada de cómo estaban las y los convivientes o las y los cónyuges al momento de iniciar ese proyecto común, cómo se encuentran actualmente al momento de terminar. Así como hay muchas similitudes en los elementos que se ponderan, el cuidado de los hijos, la colaboración para el trabajo del otro, etcétera, etcétera, ustedes lo van a estudiar, que son muy similares. La diferencia va a estar dada en que justamente la compensación económica, en el caso de las uniones convivenciales, la volvemos a estudiar en derecho sucesorio, porque en el caso de los convivientes, la muerte extingue la convivencia y a partir de allí se puede considerar la compensación económica, y la compensación económica va a ser un juicio contra los herederos. Entonces, es uno de los supuestos, es muy importante. La compensación económica para las uniones convivenciales están reguladas en los artículos 524, 525 y siguientes, y en el matrimonio 441 y 442. Nosotros creo que en alguna de las clases o no sé dónde le habíamos puesto unos cuadros sinópticos, y si no en el manual está, para que ustedes vean que son más las similitudes que las diferencias. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Reparadora del desequilibrio. No es alimentosa. Por eso yo, una de las preguntas que le hago es que me diferencien ustedes, porque se confunden las personas y creen que cuando se pacta una compensación en cuota es como si fuera alimento. No, una persona no debe confundir lo alimentario con la compensación económica, y por tal motivo es sumamente importante que la naturaleza jurídica del alimento es una equilibrio. La económica es una naturaleza propia porque se ubica no ni tan cerca del alimento ni tan cerca de la indemnización. ¿Me comprenden eso? Que es muy importante. El modo de pago también difiere en cuanto al plazo, porque para el matrimonio se puede proveer, planear, pagar de manera sine die o de por vida, y en términos teóricos en la de uniones convivenciales no. Pero ojo que las compensaciones económicas también se pueden acordar, se pueden hacer convenios, y los convenios patrimoniales pueden tener
el valor que las partes quieren. O sea, de uniones convivenciales me parecía importante, compensación económica también. Y en la unidad 4, un tema esencial y el que van a querer trabajar ustedes cuando sean abogados, es el régimen patrimonial matrimonial. Régimen patrimonial matrimonial que tiene un piso común o PMO, piso mínimo obligatorio, que tiene algo muy interesante que es la protección de la vivienda. Quiero que ustedes tengan en cuenta eso y que sepan diferenciar el régimen patrimonial de la separación de bienes del régimen de la comunidad. Un alumno y una alumna nuestra no pueden salir a hablar de sociedad conyugal. Incluso juezas y jueces siguen sacando sentencias diciendo liquidación de la sociedad conyugal, lo cual a mí me cae muy mal porque claramente no hay más sociedad conyugal en el Código Civil y Comercial. Entonces, saber que en el régimen de la separación, aunque estén casados, cada uno es titular, administra y dispone de sus bienes durante la relación sin requerir el consentimiento del otro, salvo piso mínimo obligatorio si se trata de la vivienda, que tiene la protección especial. Y en el régimen de la separación, cuando se divorcien, cada uno se va con lo suyo. Y, por supuesto, en el régimen de la separación, si hay deudas comunes, como la que está en el piso mínimo obligatorio de sostenimiento de los hijos, van a tener que aportar. Un problema que el régimen de la comunidad es el régimen de la ganancialidad, que quiere decir mientras dure el matrimonio, aunque uno solo genere dinero, ese dinero es de ambos y se va a convertir, cada uno va a acceder a una parte si se divorcian o uno se muere. La comunidad se va a extinguir a partir de que dejan de vivir juntos cuando tramitan el divorcio. Yo quiero que mis alumnas y alumnos sepan la fecha en la que se extingue la comunidad cuando vos promovés un divorcio. Y para eso necesitan estudiar el artículo 480. Podríamos decir, en la mayoría de los casos de divorcio, hoy, ya saben, divorcio sin justificación de causa, la palabra es petición de divorcio. No puede ser que un alumno o alumna diga demanda de divorcio cuando nosotros ya le explicamos que el divorcio en sí mismo es una petición que puede ser unilateral, que tiene un requisito para el trámite, que es hacer la propuesta de regulación de efectos, pero eso es una mera cuestión del trámite, por eso la petición se va a resolver sí o sí. Y justamente el 480 es el que dice, miren, en general los divorcios van a tener como fecha de extinción de la comunidad el momento que se notifican de la petición. Pero si estas personas ya estuvieron separadas antes, tienen que hacer valer la fecha en que dejaron de tener el proyecto común en razón de lo que dice el artículo 480. Hay una cosa que siempre nos parece importante, insistimos bastante con mi equipo, y es que los bienes se califican, si vos estás en el régimen de la comunidad, en propios o gananciales. ¿Qué pasa? Muchas veces los abogados y las abogadas tenemos trabajo porque la gente comete errores a la hora de escriturar. Por ejemplo, una persona que compró un inmueble por boleto compraventa cuando era soltero, va y hace la escritura cuando es casado y nos deja dicho que esa escritura corresponde al boleto compraventa de tal época. O, por ejemplo, una persona recibió por donación un inmueble cuando era soltero, lo vende cuando está casado y va y compra y pone, compro este casado con el otro, con la otra persona. Cuando se va a divorciar dice, no, pero yo compré este con la plata aquello. No, pero yo hice la escritura estando casada, pero yo lo pagué estando soltero. Entonces, esos supuestos son otro artículo muy importante, que es el artículo 466, que nos da la oportunidad de hacer un proceso judicial para recalificar. Es decir, este bien parecía ganancial, pero en realidad es propio.
A mí me preocupa que los alumnos cometen muchos errores cuando yo les digo, ¿qué significa un proceso de recalificación? Significa lo que dice el artículo 466. No es lo mismo recalificar que mejora, que recompensa. Eso es una cosa que tienen, no sé por qué, una melange, porque muchas veces lo explicamos. Entonces yo acá aquí quiero plantar. Recalificar, artículo 466, es como los bienes o son propios o son gananciales. En el caso de los que están en el régimen de la comunidad, si hay un error de calificación, se hace un proceso y se logra calificar correctamente. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando vamos a liquidar o partir la comunidad no entre como ganancial un bien que era propio. ¿Sí? Recalificar es ponerle la etiqueta de propio ganancial correctamente. Otra cosa es el derecho de recompensa. El derecho de recompensa es cuando con plata propia mejoro un bien ganancial. Entonces, yo tengo que recuperar esa plata propia. Yo tengo que demostrar que yo agarré la herencia de mi padre y hice la pileta, el quincho, etcétera, en una casa ganancial. Entonces, la casa ganancial la partiríamos por mitades, pero yo tengo que recuperar por el derecho de recompensa el crédito que invertí ahí. Entonces, cuando hablamos de terminó la comunidad, ahí viene lo importante. Se extingue artículo 480 en la fecha que dejamos de trabajar en común, de tener el proyecto común, o cuando se notificó la petición de divorcio, o cuando es bilateral. Una cosa es que se extinga, otra cosa es que se liquide. Liquidar es hacer los cálculos, ¿sí? Acá tenemos estos bienes gananciales y tenemos esta deuda, vamos a hacer los cálculos. Una vez que hacemos los cálculos, vamos a partir. Esto para vos y esto para mí. Son momentos diferentes, ¿me entienden? Un momento el de la extinción, de la disolución de la comunidad, la fecha. Otra cosa es liquidar, hacer los cálculos matemáticos, identificar los bienes de la comunidad y dejar aparte los propios, poner ahí la recompensa, ¿entiende? Lo que se quiere recuperar, que benefició con mi plata propia la comunidad, o al revés, con plata la comunidad se mejoró mucho algo que era propio. Yo tenía una casita así, chiquitita, con plata que ganamos los dos de los sueldos y demás, hicimos una de 2 pisos, le hicimos pileta y quincho. El dueño de esa casa, como no se cambia la naturaleza, es el dueño del terreno y de la casa chiquitita. Va a ser un bien propio, pero toda esa plata que se le agregó va a darnos derecho de recompensa. Yo quiero, acá en el PowerPoint que preparamos para el repaso, pero les repito que esto lo tienen en el material de la clase. Esto es como para que ustedes me digan, ay, esta profe hincha tanto. Bueno, le puse los temas que quiero que ajusten, ¿entendés? Eso quiero que ustedes lo tengan en clase, en claro. Les puse para repasar. Entonces, no confundir ni recalificación con recompensa, ni recompensa con compensación, porque si ustedes mezclan es porque no entendieron nada. Pues no se puede, el pato, la gallina, el ganso, todas son aves, pero claramente son distintas. Ustedes tienen que aprender en la facultad régimen patrimonial, matrimonial, y cuando sean abogados me van a ganar todos los juicios a mí porque van a hacer bien las cosas. Bueno, este tema de patrimonial me parecía importante, y después otro tema que también vimos falla y que Victoria me insistió muchísimo que les recuerde: alimentos. A ver, alimento, el primer juicio que les llega a su estudio jurídico, querido alumnas y alumnos. El primero, ustedes tienen que saber que nosotros tenemos en el código alimentos entre parientes, artículo 537. ¿Qué pariente? Ascendiente, descendiente, hermanos. Ojo que la jurisprudencia ha llegado también a estipular alimentos de AFA respecto a los tíos,
Cuando tienen un sobrino que tiene una enfermedad, una extrema necesidad y que la madre de ese niño o de esa niña con esa discapacidad tiene que estar todo el tiempo cuidando a ese niño o a esa niña y el padre está internado por adicciones, ya hay fallos que le obligan al tío a pasar alimentos. Imagínense cómo no van a saber las características de los alimentos entre parientes. También entre alimentos entre parientes, 538, tenemos los parientes por afinidad. Tengan en cuenta que el conviviente de la madre, la pareja de la madre o viceversa, tienen durante la convivencia la carga alimentaria respecto a los hijos de su pareja. Estas ensampladas es por un tiempo, porque si vos ya dejaste de convivir, tampoco le vas a exigir a tu ex conviviente que por los siglos de los siglos mantenga a tu hijo. Pero, por ejemplo, si tenían hijos de la pareja y la señora o el señor tenía hijo de su primer matrimonio y lo mandaron a escuela privada, y bueno, y está en cuarto año, claramente un año más le tienen que pagar la misma escuela, y eso se llama alimentos entre parientes por afinidad. A mí me gusta hablar también, a veces yo hago cuando damos charlas, clases, el tema de alimentos es un tema muy interesante porque es el trabajo más constante y uno tiene que tener en cuenta que entre los alimentos de parientes sí es menos la cantidad que se le va a destinar porque se supone que hay otro que también progenitor o progenitora que podría de alguna manera colaborar. Tengan en cuenta que hoy en día el tema de las personas que hacen tratamientos con internación por adicciones es muy grave y a veces ahí es donde hace falta fijar una cuota para que puedan hacer los tratamientos. Entre los cónyuges hay que saber, artículo 432 y siguiente, entre cónyuges, alimentos durante la vida en común. Entre convivientes, alimentos durante la vida en común. Entre cónyuges, alimentos durante la separación de hecho. Siguen. Pero también, de manera excepcional, están los alimentos postdivorciales para supuestos de personas que tengan enfermedades preexistentes. Yo siempre les pregunto en alimentos, ¿en qué caso proceden los alimentos entre parientes, los alimentos de progenitores afines, los alimentos en el matrimonio, separar durante el matrimonio, separado de hecho, postdivorciales? Porque la regla de los postdivorciales es que no subsisten. De hecho, eliminar sus alimentos que eran de la separado de hecho y se encuentran con que después de la sentencia del divorcio, el ex cónyuge le pide el cese de la cuota, la cual le tiene que hacer lugar. Si bien enferma, hay que pedir postdivorciales y encuadrar en los requisitos de los postdivorciales. Luego tenemos los alimentos respecto a los hijos. Ustedes tienen que diferenciar alimentos respecto derivados de la responsabilidad parental. ¿Hasta cuánto dura me limita no escucharlas y escucharlo? Pero bueno, la idea es que ustedes puedan escucharme a mí. ¿Hasta cuándo duran los alimentos de la responsabilidad parental? La responsabilidad parental dura hasta que la persona es menor de edad. Hay abogados y abogadas que hacen tan malas cosas que le ponen, por ejemplo, quieren hablar de los cuidados personales de los hijos cuando el hijo tiene 20 años. O cuando el hijo tiene una discapacidad y tiene 25, porque la gente tiende a pensar que porque tiene una discapacidad es compatible con un niño o una niña. De ninguna manera. La responsabilidad parental, que ustedes tienen que saber lo que es, de 18 años. Luego, tenemos también los alimentos de 18 a 21 que tienen su característica, que siguen siendo obligatorios. Si la gente te pregunta, ¿cumple 18 y ya le cesa la cuota? No, señor. La cuota alimentaria sigue, pero ya no. En razón de la responsabilidad parental,
sino en razón de ser progenitor y progenitora y saber que esa persona tiene que desarrollarse. Y luego viene para los hijos mayores de edad que se capacitan, que ustedes saben que ahí la condición está dada porque estudie, depende qué carrera, la carga horaria y sobre todo que no tenga ingresos propios. Entonces a mí me gustaría que ustedes puedan estudiar alimentos y sus distintas variantes y por supuesto que nosotros siempre hemos preguntado cuáles son los requisitos que tenemos que acreditar en el juicio de alimentos. En primer lugar, los vínculos. Si yo voy a ir por el parentesco y tengo que demostrar, vamos a suponer que yo voy a pedirle al tío, esto es excepcional, tengo que demostrar, presentar la partida del nacimiento del niño o niña, la partida de nacimiento del padre o de la madre, que es hermano o hermana del tío o tío demandada, que también hay que presentar. En el caso de los abuelos, hay que presentar la partida de nacimiento del niño o la niña, pero también del progenitor o progenitora, para demostrar que ese es abuelo. O sea, los vínculos, que vendría a ser la legitimación pasiva, yo tengo que demostrar por qué yo le puedo pedir alimento a esas personas. Tengo que demostrar algo súper importante, el caudal económico del demandado alimentante. Es un error muy frecuente que la gente agarra y hace una demanda y dice, solicito alimento para mi hijo menor de edad del padre, y no pone qué pide, ni cuánto pide, pero tampoco pone cuánto gana. El caudal económico es fundamental. Entonces, la patronal ya está. Si no tengo sueldo, hay una batería de pruebas informativas que nosotros utilizamos a la CIP, a Migraciones, al Banco Central. Bueno, hay que probar el caudal económico. Sin prueba la cuota va a ser miserable, a veces con prueba igual es miserable, porque en realidad también los ingresos de los progenitores pueden ser miserables. O sea, si no hubiera problema, sería maravilloso el mundo, pero bueno, los hay y los abogados y las abogadas vivimos de los problemas de la gente, así que tenemos que aprender a resolverlo lo mejor posible. También es importante entre los requisitos que ustedes tienen que más o menos decir en qué gastarían, no hacer una rendición de cuentas. Muchos clientes vienen y te dicen, yo quiero que me rinda cuenta de la plata que le doy. Yo no tengo problema en pagar lo que me... No, señor. Se parte la buena fe de la madre o del padre que esté a cargo de los hijos de que administraría, no hay ni un pedido de rendición de cuentas. Ahora, si yo voy a hacer una petición de demanda de dibujo de alimentos, tengo que decir, este chico va a rugby, este chico tiene un remedio permanente por el asma que no le cubre la obra social, este chico va a una escuela privada, este chico vive en una casa alquilada. Entonces, algunos indicios de los gastos regulares tengo que poner cuando haga mi demanda de alimentos. Bueno, de la unidad 6, quiero que se entienda que nosotros le pusimos ahí la ley 26061, porque ustedes tienen que saber cuando egresen que hay un sistema de protección de derechos. A nivel nacional, en la 26061, cada provincia tiene su propia ley. Pero la ley nacional creó la CENAF y ahí mismo plasmó las dos medidas que hay para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a descubrir cuáles son las medidas ordinarias o de protección de derechos simples que más asociadas están a las políticas públicas y las medidas excepcionales cuando se decide que para proteger los derechos de ese niño o niña hay que sacarlo del ámbito familiar y transitoriamente va a estar en algún mecanismo alternativo por un tiempo acotado de 180 días como máximo, 90 renovables, a 90 más. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados y abogadas que ignoran y no entienden el sistema de protección. Entonces vos escuchás frases como, al chico se lo sacó el 102. ¿Cómo decir la palabra se lo sacó? Si vos estás hablando de papa que está plantada y le sacamos la planta de papa y sacamos los tubérculos. No, señor.
no sacó, se adoptó una medida para proteger transitoriamente los niños y niñas en la vulnerabilidad de su derecho. Y otro tema fundamental, tienen que saber el sistema de protección porque es la antesala, en la mayoría de los casos, de los procesos de adopción. O sea, frecuentemente, primero se va a trabajar desde el ámbito administrativo, o sea, sistema de protección de derechos, en el Chaco, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en otras provincias, secretarías o unidades de protección de derecho local, se va a trabajar en la primera etapa, que es ver si ese niño, esa niña, tiene la posibilidad de permanecer en el ámbito de la familia ampliada, en el ámbito de la comunidad, o hay que ir al primer paso, que es para que él pueda ejercer su derecho a la vida familiar, reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ese niño o niña hay que declarar la situación de adoptabilidad para luego encontrarle una familia adoptiva. Yo necesito que nuestras alumnas y alumnos sepan diferenciar el trabajo que hacen en la previa, porque a veces la gente escucha la televisión y dice, ¿por qué se demoran tanto los niños en ser dados en adopción? Y porque la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Ley 26061 y nuestro Código Civil y Comercial dicen que hay que tratar de preservar al niño en su ámbito familiar de origen. Y solo en realidad la alternativa a la adopción es una de las 3 fuentes filiales que tiene que ver con el deseo y la voluntad de adulto, pero sobre todo con el bienestar de niños, niñas, adolescentes. Entonces nosotros queremos que ustedes entiendan cuál es el objeto del proceso de declaración de adoptabilidad, cuál es el objeto de la guarda con fin de adopción y cuál es el objeto del juicio de adopción propiamente dicho. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Que esto está en el Código Civil y Comercial. Es decir, las provincias en sus códigos procesales muy poca variante pudieron hacer a estos temas porque está regulado en el Código Civil y Comercial. Bueno, de la unidad 7, por supuesto, volver a los 61 de la responsabilidad parental. Y ahí me permito recordarle una cosa muy frustrante fue para nosotros, que nuestras alumnas y alumnos que se presentaron a rendir no sabían el concepto de interés superior del niño. Toda la temática de las niñeces y de las adolescencias se centra en buscar la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos para los niños, niñas y adolescentes, que tienen que respetársele el derecho de ser oído, de que su opinión sea tenida en cuenta. Y eso, el concepto de interés superior del niño, está en el artículo 3 de la ley 26061. Para mí, hay artículos que yo no es que le quiera decir de memoria, le quiero decir que son esenciales. Que alguien que se precie en ser abogado no sepa el interés superior del niño. Entonces, como no saber lo que dice la Constitución respecto al régimen republicano de gobierno. Gravísimo. Entonces, ustedes me van a estudiar el artículo 3 de la Convención Internacional de Derechos del Niño como buen instrumento internacional de derechos humanos genérico. El artículo 3 de la 26061 lo pone en específico. ¿Y por qué lo van a estudiar? Porque en todos los fallos atinentes a cuidados personales, a derechos de comunicación, alimentos, a cambio de residencia, autorizaciones de viaje, ustedes van a ver estas palabras de interés superior del niño, la niña o el adolescente y tienen que saber de qué estamos hablando. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, entonces, lo vamos a tener muy especialmente en cuenta en los cuidados personales. Se me están terminando los minutos y quiero dar otro puntito que es en la unidad 8, todo lo relativo a personas con discapacidad. Ustedes saben que para nosotras es esencial lo convencional constitucional. Ustedes tienen la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que cambió la mirada de la discapacidad. No miramos por el
faltante, sino que miramos a la persona con discapacidad como una persona humana, que es lo más importante, a la que se le debe en un contexto social, dar igualdad de oportunidades, y para darle la igualdad de oportunidades, algunas veces recurriremos a apoyo. Entonces a mí me interesa que miren lo que dice la Convención, por lo que dice la Ley de Salud Mental. Es llamativo porque en la Argentina primero tuvimos la Ley de Salud Mental, que ya venía con todo el paradigma nuevo de la Convención de Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional del 2014. El Chaco tiene un organismo que tiene que cuidar por la persona con discapacidad, que es el IPRON. Una cosa importante, nosotros le preguntamos siempre, ¿qué es el CUD, Certificado Único de Discapacidad, ámbito del derecho administrativo? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que dice el artículo 32? Así como tienen que saber el artículo 3, la 26061, tienen que saber el artículo 32 del Código Civil y Comercial, porque no pueden rendir ni restricción a la capacidad, ni incapacidad, ni apoyo, ni curatela, nada si no saben el artículo 32. Y ustedes lo tienen que hacer con flechita. ¿A qué persona se le restringe la capacidad? Para entender que una cosa es tener un CUT para todas las personas que tengan situaciones de discapacidad y otra muy distinta es tener una sentencia que le restringe la capacidad. Entonces, queremos que sepan el artículo 32 y en qué caso hay que judicializar las situaciones de las personas con discapacidad. Y con respecto a la unidad 9, nosotros nos pusimos de acuerdo. Hoy en día no hay ni una alumna o alumno que pueda darse el lujo de no saber la unidad 9, las violencias. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber? Porque nosotros tenemos una responsabilidad social obligatoria, que es capacitarnos en enfoque de género y capacitarnos, ley Micaela, en todo lo que tenga que ver con el sistema de protección de derechos de las víctimas de las distintas formas de violencia. Por eso les pedimos diferenciar tipos de violencia, de modalidades de violencia, y siempre les preguntamos cuáles son las herramientas procesales que nosotras y nosotros tenemos en los distintos procedimientos, justamente para asegurar que las víctimas de cualquiera de estas formas de violencia puedan revertir su situación y ser protegidas. Bueno, a ver, pues me escribieron cosas y yo no los escucho, tengo que leer. Yo no puedo de ninguna manera mandarle a su teléfono el PowerPoint. Ya aviso, ese no va a ser el sistema de ninguna Sonia. manera. Discúlpenme, mi celular, mi pobre celular, tiene que cargar a todas las alumnas y alumnos que tengo, más clientes, imposible. Olvídense de eso, me rindo. Así que gracias por ponerme todos sus celulares, imposible. Sonia. La clase no está siendo grabada, Camila, porque esta clase la doy para las que tienen interés. Es un regalo que le hace la cátedra. Acercarnos a usted, porque si le quedó flojo algo, le podemos ayudar. Así que los que tienen interés están acá. ¿Qué dice? Bueno, ahí ya explicó la profe Nati que le vamos a poner. Chicos, la doctora Seba no me... Pregunta, ¿no? ¿Qué implica este tema, el derecho de mejora? Enzo, no sé si Enzo entendió. A ver si puedo cambiar. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Bueno, yo derecho de mejora ya expliqué. No sé si la pregunta estuvo de antes o después, no lo ubico. El derecho de mejora tiene que ver, está vinculado al derecho de recompensa. La mejora está vinculada con el derecho de recompensa. Bueno, Victoria dice que está hablando, bla, bla, bla. Vicky. Sí, acá bueno, estoy. No sé, Victoria, voy a esperar que Victoria me ponga al WhatsApp si tengo que seguir hablando o no. Parece que estoy hablando yo y ella a la vez.
eso estaba pasando, bueno, ve, esa cara me sirve. Bueno, va a hablar Victoria y yo me voy a callar. No, Alumnos y alumnas, siempre les como- como como les escribí en el chat, se va a cargar a la pestaña de exámenes finales el PowerPoint de lo que dio la doctora Seba hoy. Y en relación a las cuestiones técnicas o administrativas o a cómo se va a rendir, eso tienen que consultarlo con la Facu. Les dejamos aclarado que igual para las personas que quieren rendir libre y que no pueden trasladarse hacia la localidad de Saspeña, siempre se prevé esta circunstancia, pero esto tienen que arreglarlo con la facultad, no es que no vayan a poder, pero lo arreglan por mesa de entrada, por alumnado, y nosotras después tomamos igual el examen, así que no se preocupen. Respecto al Power, va a estar cargado en estos días, y siempre consulten el manual de Marisa Herrera, que también está cargado en el aula virtual. Sonia, parece que me estás escuchando, es todo lo que era todo lo que tenía Sí, para Requita. decir. Perfecto. También, no sé si me escuchan ustedes a mí ahora. Perfecto, se te escucha. Qué bueno, ahora la vengo a escuchar recién. Bueno, no, decirles que también tienen el Código Civil y Comercial comentado. Pizarro, Herrera y Caramelo, versión 2022. Por favor, es tan poquito el contenido y a la vez tan útil. Las primeras, o sea, pónganle ganas. El derecho a familia se estudia por las ganas que uno le pone. Y una vez que uno aprende, en el sentido de aprender, no tiene más confusiones. Ahora, si ustedes creen que esta materia pueden leer una bolilla así y otra no, tan frito, pues está todo conectado. Y recuerden, por favor, artículo 3 de la 26061, 32, ya saben, siempre tomamos lo mismo, ¿eh? Bueno, así que olvídense que le voy a mandar sus celulares, ya mucho. Y bueno, gracias por participar, la verdad que nos pone contentos, muy contentas a todas nosotras cuando les ofrecemos y lo saben aprovechar. Así que bueno, nos vemos en el examen. Es así. Y a estudiar con ganas. Gracias a todos y todas. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias por esta posibilidad. Saludos. Gracias.